¿Qué se necesita para que el peor villano de la historia, un hombre que se deleitaba en la crueldad y la oscuridad, se convierta en un inesperado símbolo de esperanza? Imagina por un segundo a un rey tan malvado que las crónicas de su propio pueblo lo describen como el lobo más temible que jamás conocieron, un hombre que reconstruyó altares a dioses paganos, que practicó la magia negra en los pasillos de su palacio y que llegó al extremo impensable de sacrificar a su propio hijo en un ritual de fuego. Su nombre era Manasés y su historia parece sacada de la peor de las pesadillas, pero aquí es donde todo se vuelve realmente increíble. ¿Qué pasaría si te dijera que la historia de este hombre, que representa lo más bajo de la humanidad, no termina en la oscuridad que él mismo creó? ¿Y si su caída fuera solo el comienzo de la transformación más asombrosa jamás contada? Esta no es solo la crónica de un rey antiguo, es una historia que nos habla directamente a nosotros. Hoy nos pregunta si realmente existe un punto de no retorno, o si en el fondo del corazón más endurecido siempre queda una semilla de luz esperando a germinar. Acompáñame en este viaje al corazón de las tinieblas para descubrir un milagro que desafía toda lógica. Si crees que las historias de segundas oportunidades merecen ser contadas, apóyanos ahora mismo con un like para que este mensaje llegue a más personas. Y si no quieres perderte más relatos que, como este, pueden cambiar tu forma de ver el mundo, suscríbete al canal. Antes de sumergirnos en esta increíble saga, quiero que me respondas algo en los comentarios. ¿Crees que cualquier persona, sin importar lo que haya hecho, merece la oportunidad de redimirse? Déjame tu opinión, me encantará leerte. Ahora sí, prepárate para conocer el misterioso camino que puede llevar a un alma desde el infierno de sus propias acciones hasta la cima del perdón. Las llamas de los altares paganos danzaban en la oscuridad, proyectando sombras retorcidas sobre los muros de la ciudad santa. En las calles, el llanto ahogado de las madres se convertía en una triste melodía que el viento nocturno llevaba consigo, un lamento por los hijos perdidos y por una fe que parecía abandonada. Un rey, que debía ser el pastor de su pueblo, se había transformado en el lobo más temible que Israel jamás había conocido. Su crueldad no tenía límites. Llegó a ofrecer a su propio hijo en el fuego de rituales profanos y derramó tanta sangre inocente que las piedras de Jerusalén parecían llorar un rojo infame. Pero lo que sucedió después de tanta oscuridad, de tanta maldad, fue algo que sacudió los cimientos del reino. Nadie, ni los sacerdotes más devotos, ni los ancianos más sabios, podría haber imaginado que el hombre que representaba la peor cara de la humanidad se convertiría, contra todo pronóstico, en el más grande testimonio del poder del perdón. ¿Cómo es posible algo así? ¿Qué camino misterioso puede llevar a un alma desde el abismo más profundo hasta la cima de la redención? Acompáñame en esta historia, porque nos habla no solo de un rey antiguo, sino de la capacidad de transformación que yace, a veces dormida, en el corazón de cada uno de nosotros. Todo comenzó en el lecho de muerte de un gran hombre. El rey Ezequías, uno de los gobernantes más justos y piadosos que había visto Judá, exhalaba su último aliento. A su lado, con los ojos llenos del miedo que solo un niño puede sentir ante lo inevitable, estaba su hijo Manasés, de apenas 12 años. El reino entero lloraba, no solo por el rey, sino por la era de luz que terminaba con él. Ezequías había sido un reformador, un hombre que con valentía derribó los altares dedicados a dioses falsos y restauró la adoración verdadera en el corazón de Jerusalén. Pero la corona, símbolo de poder y responsabilidad, era una carga inmensa para una cabeza tan joven. Apenas Manasés ocupó el trono,
El palacio comenzó a llenarse de susurros. Hombres extraños, consejeros de mirada astuta y palabras melosas, empezaron a rodear al joven rey. Le hablaban al oído, no de justicia ni de piedad, sino de un poder antiguo y olvidado, de magias secretas y dioses extranjeros que podían hacerlo más grande, más temido y más poderoso que su propio padre. Los sacerdotes del templo, hombres que habían servido fielmente bajo el reinado de Ezequías, observaban con un horror creciente cómo, día tras día, el nuevo rey deshacía metódicamente toda la obra de su padre. La gota que colmó el vaso, el punto de no retorno, llegó con la primera orden oficial de Manasés, la reconstrucción de los altares paganos en las colinas que rodeaban la ciudad. La decisión fue como una onda de choque que sacudió a toda la nación, marcando el inicio de una larga y dolorosa era de oscuridad. La metamorfosis de Manasés fue aterradoramente rápida. Mientras las voces de los líderes religiosos se alzaban en protesta, él encontraba un eco entusiasta en aquellos que veían en las nuevas prácticas una oportunidad para el poder y la riqueza. Un consejero en particular, un hombre carismático venido de las tierras del norte, se ganó su confianza absoluta. Fue él quien lo introdujo en rituales cada vez más oscuros, en ceremonias que profanaban la noche y el espíritu. El palacio, que antes había sido un faro de justicia y oración, se convirtió en el epicentro de prácticas ocultas. Por las noches, sonidos extraños y cánticos guturales se escapaban por los pasillos y el humo de inciensos prohibidos, con su aroma dulce y nauseabundo, ascendía desde las ventanas reales. El joven rey había probado el fruto prohibido del poder de las sombras, y su sed parecía insaciable. Pero lo que Manasés no sabía era que su consejero más cercano, el hombre en quien había depositado toda su confianza, jugaba un doble juego mortal. Al amparo de la noche, se reunía en secreto con emisarios del poderoso imperio asirio, revelándoles las debilidades del reino, los secretos de sus defensas, las divisiones en su corte. Manasés, cegado por su arrogancia y su nueva fe oscura, no percibía la telaraña de traición que se tejía a su alrededor. Su corazón, día a día, se endurecía más contra el Dios de sus antepasados, el Dios de su justo Padre. La ciudad santa, Jerusalén, destinada a ser una luz para las naciones, se hundía inexorablemente en las tinieblas. Y lo peor, lo más terrible, aún estaba por llegar. En una noche sin luna, mientras Manasés recorría los pasillos de su palacio, ahora fríos y sombríos, una figura emergió de entre las columnas. Era Isaías, el anciano profeta que había sido consejero de su padre. Su cabello era blanco como la nieve del monte Hermón, pero sus ojos, profundos y lúcidos, ardían con una intensidad que traspasaba el alma. Se plantó frente al joven rey, su frágil cuerpo erguido con una autoridad que no provenía de este mundo. Hijo de Ezequías. Su voz resonó en el silencio, no como un grito, sino con el peso de la verdad. Los lamentos de los inocentes han llegado hasta el cielo. Señor, el Dios de tu padre, no guardará silencio para siempre. Manasés, perturbado por la aparición repentina y por la audacia de sus palabras, ordenó a sus guardias que expulsaran al anciano, pero las palabras de Isaías quedaron flotando en el aire, como un eco persistente en los laberintos de su mente. Esa misma noche, inquieto, bajó a la antigua biblioteca real. Entre los estantes polvorientos encontró los pergaminos que narraban el reinado de su padre. Eran crónicas de un tiempo de fe, registros de milagros, de oraciones respondidas, de una nación que prosperaba bajo la bendición de un Dios protector. Por un instante, al tocar el cuero antiguo, sus manos temblaron. Un atisbo de duda, un recuerdo de su infancia, casi atraviesa la coraza de su corazón. Pero su consejero principal,
a quien llamaremos Samael para proteger su verdadero nombre en la historia, apareció a su lado como una sombra. «Tu padre era débil», susurró con desprecio. «Se contentaba con las migajas del poder, cuando podría haberlo tenido todo, como lo tienes tú ahora». Con un gesto de furia, como si quisiera borrar la historia misma, Manasés ordenó que esos pergaminos fueran encerrados en las mazmorras más profundas del palacio, junto a los criminales y los traidores. Las señales, sin embargo, no cesaron. Extraños fenómenos comenzaron a manifestarse en todo el reino. Estrellas fugaces como lágrimas de fuego surcaban el cielo nocturno con una frecuencia alarmante. Presagios oscuros se susurraban en los mercados y en las plazas, y el profeta Isaías, como una conciencia ineludible, continuaba apareciendo en los momentos más inesperados, sus advertencias cada vez más urgentes, más solemnes. Pero con cada advertencia, con cada señal, el corazón de Manasés se endurecía más, como la arcilla que se cuece demasiado tiempo al fuego. El poder del rey había alcanzado su punto más alto. Los altares paganos ya no solo estaban en las colinas, sino que se multiplicaban como una plaga por toda la tierra. De Judá, su nombre era temido, su crueldad legendaria, pero el reino sufría. Una sequía pertinaz agostaba los campos y el hambre comenzaba a sentirse en las aldeas. En lugar de buscar la verdadera causa de la calamidad en sus propias acciones, Manasés, en su delirio, encontró un chivo expiatorio. Los pocos que aún se mantenían fieles al Dios de sus padres. «Son ellos los que traen la maldición sobre nuestra tierra», declaró con una furia irracional durante una reunión de su consejo. Sus oraciones a ese Dios antiguo, su obstinada fidelidad, impiden que los nuevos dioses nos bendigan con toda su fuerza. La persecución que se desató fue de una brutalidad sin precedentes. Familias enteras que se negaban a inclinarse ante los ídolos y a participar en los rituales eran despojadas de sus hogares y sus tierras. Los pocos sacerdotes fieles que quedaban fueron cazados como animales. Algunos fueron arrojados a mazmorras inmundas para morir lentamente. Otros simplemente desaparecieron en el silencio de la noche sin dejar rastro. El punto más bajo, la profanación definitiva, llegó cuando Manasés ordenó la construcción de un nuevo altar pagano en el lugar más sagrado de todos, el propio templo de Jerusalén. Mientras sus hombres erigían la estatua de una deidad extranjera en el Santo de los Santos, el lugar de la presencia misma de Dios, la tierra tembló con violencia y unas nubes negras y espesas cubrieron el cielo en pleno día. Pero ni siquiera esa manifestación tan clara fue suficiente para despertar al rey de su locura. La ciudad, antes un faro de devoción y justicia, era ahora un lugar de sombras y miedo. Los fieles que quedaban se reunían en secreto, en cuevas en las afueras de la ciudad o en sótanos ocultos, sus oraciones mezcladas con lágrimas, implorando una intervención divina que parecía cada vez más lejana. Pero las acciones de Manasés habían despertado la atención de poderes mucho más grandes y antiguos que él, y el precio de su rebelión estaba a punto de ser cobrado de una manera que jamás podría haber imaginado. En su insaciable búsqueda de poder, Manasés decidió formalizar su relación con el imperio más temido de la época, Asiria. En una ceremonia fastuosa, celebrada en los jardines del palacio, recibió a los emisarios asirios. Estos no solo trajeron promesas de una alianza militar, sino también nuevos textos, nuevos rituales, prácticas aún más sombrías y depravadas que las que ya había adoptado. Esta decisión de aliarse con un imperio conocido por su brutalidad y su desprecio por otras culturas, causó una profunda división en la corte. Un grupo de nobles, hombres que aún recordaban con orgullo los días de Ezequías, comenzó a reunirse en secreto. Estaban liderados por un primo lejano del rey,
un hombre valiente llamado Josías. Veían con desesperación cómo el reino, antes próspero y bendecido, se desmoronaba no solo por la sequía y el hambre, sino por la locura de su gobernante. Nuestro rey no solo ha vendido su alma, susurró Josías durante una de esas reuniones, celebrada en las antiguas catacumbas bajo la ciudad, ha vendido el alma de todo nuestro pueblo. La sangre de los inocentes clama desde la tierra y nosotros no podemos seguir en silencio. Pero Manasés, cada vez más paranoico, había sembrado espías en cada rincón del reino. Los rumores de la conspiración no tardaron en llegar a sus oídos. Su respuesta fue inmediata y despiadada. En una sola noche, una noche que sería recordada como la Noche de las Dagas, decenas de nobles fueron arrestados. Algunos fueron ejecutados públicamente en la plaza del templo para servir de ejemplo. Otros desaparecieron en las profundidades de las mazmorras del palacio, para no ser vistos nunca más. Josías, advertido en el último momento, logró escapar por poco, huyendo al desierto con un pequeño grupo de seguidores leales. Fue durante un ritual particularmente oscuro, mientras buscaba respuestas en las entrañas de un animal sacrificado, que Manasés escuchó la profecía. Entre las volutas de humo espeso y el monótono sonido de los cánticos, una voz antigua y terrible que no parecía provenir de ninguna garganta humana eco en el salón del trono. El rey que abandona a su Dios será abandonado por su poder. En cadenas será llevado y en lágrimas regresará. La profecía sacudió a Manasés más de lo que quiso admitir. Sus noches se llenaron de pesadillas, visiones de cadenas frías apretando sus muñecas, de un exilio en una tierra extraña. En su paranoia creciente, comenzó a ver traidores en cada sombra, conspiradores en cada susurro. Su consejero, Samael, el arquitecto de su descenso, intentó calmar sus temores. «Son solo palabras vacías, mi señor», le decía. «Con nuestro poder combinado, con la protección de los dioses que hemos invocado, ninguna profecía puede tocarnos. Pero el destino, una vez puesto en marcha, es una fuerza imparable». Una noche de tormenta, mientras los relámpagos iluminaban las almenas del palacio, un grupo de asesinos, posiblemente leales a los nobles caídos, logró infiltrarse en los aposentos reales. Cuando llegaron, encontraron a Samael montando guardia ante la puerta del rey. En la violenta lucha que siguió, el consejero, quizás en un último acto de lealtad retorcida o de culpa, se sacrificó para proteger al rey, cayendo con múltiples dagas clavadas en su cuerpo. La muerte de su único confidente empujó a Manasés al abismo final de la locura. Ahora completamente solo y aterrorizado, ordenó la construcción de una red de túneles secretos bajo el palacio, pasadizos que solo él conocía para poder moverse sin ser visto. Sus órdenes se volvieron más erráticas y crueles. Cualquiera que se atreviera a cuestionar la más mínima de sus decisiones era inmediatamente considerado un traidor y eliminado. El rey de Judá ya no dormía en la misma habitación 2 noches seguidas. Se rodeaba de una guardia personal de mercenarios extranjeros y se cubría de amuletos paganos. Su obsesión por la protección espiritual lo llevó a intensificar los rituales más prohibidos. El olor a incienso y a sangre nunca abandonaba los muros del palacio, y los gritos que a veces se escuchaban en la noche hacían que los ciudadanos de Jerusalén se estremecieran en sus camas, rezando por el amanecer. Pero la profecía seguía resonando en su mente, una sombra constante en su alma torturada, una sombra que ni todo el poder del mundo podía disipar. Sin que él lo supiera, las piezas del tablero del destino ya se estaban moviendo, y su caída sería aún más espectacular y estrepitosa que su ascenso al poder de las tinieblas. La traición llegó, como suelen hacerlo las peores traiciones, disfrazada de amistad. Fue durante un suntuoso banquete en el Palacio Real.
organizado para celebrar la eterna alianza con Asiria. En medio de la música, el vino y las risas forzadas, a una señal de su comandante, los guardias asirios que supuestamente estaban allí para honrar a Manasés surgieron de las sombras con las espadas desenvainadas. El caos se apoderó del salón. El rey, que por tanto tiempo había tejido redes para atrapar a otros, se vio de repente atrapado en su propia trampa, víctima de su ingenua confianza en el poder terrenal. Lo encadenaron como a un animal salvaje. Con grilletes de bronce en sus muñecas y tobillos, Manasés fue arrastrado fuera de su palacio y exhibido por las mismas calles de Jerusalén que él había gobernado con terror. El pueblo, la misma gente que había sufrido bajo su tiranía durante años, ahora observaba en un silencio sobrecogedor su humillación. No había gritos de alegría ni de venganza, solo el silencio pesado de quien contempla la caída de un gigante. Los grilletes en sus muñecas eran pesados, pero el peso que sentía en su alma era infinitamente mayor. El viaje a Babilonia, una de las capitales del imperio asirio, fue largo y humillante. Lo arrojaron a una celda oscura y húmeda, un agujero maloliente en las entrañas de la ciudad. Y fue allí, en la soledad y la oscuridad más absolutas, despojado de todo su poder, de sus ropas finas, de sus consejeros y de sus falsos dioses, que Manasés comenzó a recordar. Las memorias de su infancia, que había suprimido y enterrado durante décadas, comenzaron a emerger como burbujas en un agua estancada. Se recordó a sí mismo de niño, de la mano de su padre, Ezequías. Recordó el sonido de las oraciones matutinas en el templo, las historias que su padre le contaba sobre el Dios de Abraham, un Dios de pactos y promesas, un Dios de protección y misericordia. Recordó la calidez de la fe de su padre, un calor que él había cambiado por el fuego frío y destructivo de los ídolos. Durante los largos días y las interminables noches de su cautiverio, a veces llegaban a sus oídos noticias de Jerusalén a través de otros prisioneros o de guardias que hablaban descuidadamente. Cada noticia era una nueva daga en su corazón. El templo, profanado por sus propias manos, estaba ahora en ruinas, abandonado. Las familias que él había perseguido y destruido habían dejado un vacío en la ciudad. La tierra seguía seca y el pueblo sufría. La ciudad que él debía proteger se había convertido en un lugar de desolación y sufrimiento por su causa. El peso de la culpa era una carga física que lo aplastaba contra el suelo de piedra de su celda. Noche tras noche, en un tormento febril, repasaba cada decisión, cada acto de crueldad, cada vida inocente que había cegado. Recordaba el rostro de cada sacerdote que había enviado a la muerte, el llanto de cada familia que había despojado, y las lágrimas que se habían secado en su corazón endurecido hacía tanto tiempo, ahora fluían libremente, surcando el rostro sucio del rey caído. Fue en ese momento, en el punto más bajo de la desesperación humana, cuando ocurrió algo extraordinario. Algunos de los sacerdotes que él había perseguido tan brutalmente, aquellos que habían logrado huir de Judá y se habían refugiado precisamente en Babilonia, se enteraron de su encarcelamiento y comenzaron a visitarlo en secreto. Manasés esperaba insultos, esperaba reproches, esperaba un «te lo dijimos». En cambio, en lugar de venganza, le llevaron pan y agua, y le llevaron palabras de esperanza y perdón. Vieron en su sufrimiento no una oportunidad para la revancha, sino una puerta abierta hacia una redención que parecía imposible. En la soledad de su celda, Manasés finalmente se enfrentó a su verdadero enemigo, él mismo. Las voces de la oscuridad, las que le habían prometido poder y gloria, todavía susurraban en los rincones de su mente, tentándolo con pensamientos de venganza y escape. Pero ahora,
Por primera vez, podía ver el vacío absoluto de esas promesas. Pudo ver que el poder que le habían ofrecido era una ilusión, una jaula dorada que lo había llevado a esa celda de piedra. Una noche, después de una pesadilla particularmente aterradora en la que revivió cada horror que había infligido, Manasés se arrastró hasta ponerse de rodillas y por primera vez en décadas oró. No a los ídolos, de piedra y madera, no a los demonios de la noche, sino al Dios olvidado de su padre. Su oración no fue un pedido de liberación, ni una negociación por su trono. Fue el grito desgarrado de un alma rota. «Señor», susurró entre sollozos, con la frente pegada al suelo frío, «he pecado más gravemente que todos los reyes que vinieron antes que yo. La sangre de los inocentes mancha mis manos, y la oscuridad que invité a entrar en tu casa santa clama por justicia. No merezco perdón, no merezco nada, pero si aún existe una pizca de tu misericordia, te la suplico». De una forma que la historia no puede explicar, un milagro sucedió. Después de años de cautiverio, el rey asirio, por razones que se perdieron en el tiempo, decidió liberar a Manasés. Su regreso a Jerusalén no fue triunfal. No hubo multitudes aclamándolo. Volvió como un hombre quebrantado, envejecido prematuramente, pero con una luz nueva en sus ojos y un propósito inquebrantable en su corazón. Su primera acción como rey restaurado fue ordenar la destrucción de cada altar pagano que él mismo había construido. Y no solo lo ordenó, con sus propias manos tomó un martillo y ayudó a derribar los ídolos, a reducir a escombros las estatuas que había adorado. Cada golpe contra la piedra profana era un acto de arrepentimiento, una declaración de guerra contra la oscuridad que había abrazado durante tanto tiempo. Lideró a los hombres en la limpieza y purificación del templo, restaurando cada detalle con un cuidado y una reverencia que conmovió a quienes lo observaban. La reconstrucción no fue solo física, sino también espiritual. Sabía que la confianza de su pueblo estaba rota, que las cicatrices de su reinado de terror eran profundas. Muchos desconfiaban de su repentina conversión, viéndola como una estrategia política, pero Manasés perseveró. Día tras día, trabajó incansablemente para restaurar no solo los muros del templo, sino también la fe y la confianza de la gente. Estableció nuevas leyes que protegían la libertad de adorar al Dios verdadero y destinó recursos del tesoro real para ayudar a las familias que él mismo había perjudicado. Lentamente, la vida regresó a Jerusalén. En las noches del Shabbat, los cánticos sagrados que habían sido susurrados en cuevas volvieron a escucharse en las calles, esta vez con fuerza, como un río que vuelve a su cauce. El resto de la vida de Manasés estuvo marcado por una profunda humildad y un arrepentimiento continuo. Nunca intentó justificar o minimizar sus crímenes pasados. Al contrario, a menudo hablaba de ellos como un recordatorio de la profundidad de su caída y de la inmensidad de la gracia que lo había rescatado. Su historia se convirtió en un testamento vivo, pasado de padres a hijos, del poder del perdón divino y de la asombrosa posibilidad de cambio que existe incluso para el más corrupto de los corazones. Cuando finalmente murió, después de un largo reinado de paz y restauración, fue enterrado no con la pompa y el boato de un rey poderoso, sino con la dignidad serena de un hombre redimido. Su legado ya no era el de la sangre y el fuego, sino el de un recordatorio eterno de que no existe pecado tan grande que la misericordia de Dios no pueda cubrir, ni corazón tan oscuro que no pueda ser alcanzado por un rayo de su luz divina. Las cicatrices de su primer reinado nunca desaparecieron por completo de la memoria de Jerusalén, pero su increíble historia de redención se convirtió en una fuente de inspiración para incontables generaciones,
un poderoso recordatorio de que, incluso cuando nos encontramos en el valle más profundo y oscuro, siempre, siempre hay un camino de regreso a la luz si existe un corazón verdaderamente arrepentido. Y así, llegamos al final de este viaje, un viaje que nos llevó desde la oscuridad más profunda del corazón humano hasta la luz más inesperada del perdón. La historia de Manasés no es solo la crónica de un rey antiguo, es un espejo. Nos obliga a preguntarnos, ¿existe realmente un punto de no retorno? Su vida nos grita que, sin importar cuán lejos hayamos caído o cuán rotos nos sintamos, la puerta hacia el arrepentimiento y la transformación nunca está completamente cerrada. Nos enseña que la verdadera fuerza no se encuentra en el poder que acumulamos, ni en el miedo que inspiramos, sino en la humildad para reconocer nuestros errores y en el coraje para enmendarlos. La historia de este rey nos recuerda que, a veces, es necesario perderlo todo para encontrarnos a nosotros mismos. Al principio te pregunté si crees que todos merecen una segunda oportunidad. Ahora, después de conocer este relato, quiero saber si tu perspectiva cambió o si tu convicción se hizo más fuerte. Comparte tu reflexión en los comentarios. Cada historia personal que leemos aquí nos ayuda a entender mejor el mundo y a nosotros mismos. Leer tus pensamientos es lo que da sentido a esta comunidad. Si este relato te conmovió o te hizo pensar, apóyanos con un me gusta. Tu simple clic es una señal para que este mensaje de esperanza no se pierda y pueda encontrar a alguien que, quizás hoy mismo, necesite escucharlo. Y por supuesto, si quieres seguir explorando las historias más poderosas y transformadoras que nos invitan a reflexionar, suscríbete al canal. Formarás parte de un espacio donde creemos que las grandes historias tienen el poder de cambiar vidas. Recuerda siempre esto: la noche más oscura no tiene por qué ser el final del camino. A veces es precisamente allí, en el silencio y la desesperación, donde encontramos la fuerza para mirar hacia arriba y buscar la primera estrella del amanecer. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.